Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. ¿Sabías que el Bosque Pedagógico del Agua es un proyecto municipal que busca la recuperación del predio público conocido como Arroyo La Campana para ponerlo al servicio de la comunidad y del medio ambiente por medio de la restauración del entorno natural, la consolidación de infraestructura para visitantes y la promoción de una cultura ambiental? Estamos en una emisión más de Atmósferas 2.0. Infinitas gracias que nos reciben en casitas, si van en tránsito, si están en su trabajo. ¿Están felices hoy? Hay que hacer todo lo posible por hoy construir nuestra felicidad. Acuérdense que es un trabajo diario, permanente, cotidiano. Nos cansamos a ratitos, pero hay que continuar. Hay que construir las maneras de ser felices. El tema del día de hoy es la participación social en la conservación, la preservación y el rescate ambiental de zonas forestales urbanas. Qué importante es tener nuestro parque, nuestra área verde, nuestro bosquecito, ¿verdad que sí? Nos llena de alegría, de relajación. Ahí podemos jugar, leer, platicar con los amigos, a veces hasta hacer la carnita asada. ¿Cuántos servicios ambientales nos puede dar un área verde en nuestras ciudades? Desgraciadamente, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, cuenta con muy pocos metros de áreas verdes por habitante. Nos dicen las estadísticas que apenas 2 metros, cuando la Organización de Naciones Unidas recomienda 10 metros cuadrados por habitante. O sea que nos falta muchísimo. Si a esto le sumamos que los pocos espacios verdes, como los bosquecitos urbanos, van perdiendo cada vez más bajo la presión de la urbanización, entonces esto nos coloca en un deterioro real de nuestra calidad de vida. Nunca será igual contar con las áreas verdes que no contar con ellas. Y además recordemos que los árboles son los cazadores de los gases de efecto invernadero, los gases de carbono. Bueno, pues para platicar sobre este tema, cuento con la presencia del experto, es el doctor Jaime Eloy Ruiz Barajas. Él es vicepresidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, AC, activista, escritor, fotógrafo, maestro, profesor y asesor, consejero. Bueno, un hombre que durante muchísimos años, quizá más de 30 años, ha dedicado su vida a las labores ambientales y a formar jóvenes y generaciones en esto que nos dicen que la educación es la base de formar conciencias. Bueno, vamos a una información de producción y volvemos. Reina, ¿qué onda? Oye, ¿fuiste a inscribirte como voluntaria en las labores de conservación del Bosque Pedagógico del Agua? Ay, yo no alcancé. Sí fui, me registré con el profesor Jaime Eloy. Fue maestro de mi tía Isabel en la prepa 7 de la UDG. Dicen que es todo un personaje, que tiene más de 20 años trabajando en Colomos 3, lo que ahora conocemos como el Bosque Pedagógico. ¿20 años de labor ecológica en Colomos?
Es como un superhéroe, ¿no? Sí, y además es un hombre súper sencillo y muy humano. Además te cuento, también acudí a una plática sobre la importancia de participar individual o en grupo en labores ecológicas. Nos explicaron que cada 5 de junio se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente. Wow, es el mismo tema que vimos en la escuela, ¿no? Oye, pero ¿qué onda con que solo sea un día para trabajar por el ambiente? ¿O cómo es? No. Ay, pues ¿qué será? Más bien yo creo que se refiere como a un día de reflexión, ¿no? Pero como el maestro Jaime Eloy, el trabajo para mejorar donde vives y así, tiene que ser diario, eso creo. Sí, ándale, más bien. Oye, ¿pero no será muy complicado eso de trabajar todos los días por el ambiente? Ay, claro que no. Yo digo que también cuenta, por ejemplo, que hoy reciclé las botellas de plástico de la comida que tuvo mi hermano. Invitó a todo su salón, imagínate. Ay, bueno, pues invítame a la próxima al bosque pedagógico. ¡Sas! Pero sí vas, ¿verdad? Ay, obvio que voy. Además quiero conocer al profesor Jaime Eloy, del que me hablas un buen. A personas como él hay que tomarlas como ejemplo. Hombre, caray. Un mundo nos Sí. vigila. Bueno, pues es muy satisfactorio escuchar estas palabras de jovencitas. Sí, y, así es. Caray, bueno, lo que uno ha sembrado es lo que uno cosecha a la vuelta de los años. Hay muchos testimonios de ese tipo. Y ¿Verdad muchas que gracias sí? por invitarme, No, María del Rayo. no, al contrario. Caray, es Al una contrario, es estima un que honor. le tengo de hace muchos años ya. Así es, somos amigos, Jaime Eloy y yo. Es una relación de amistad a base del trabajo ambiental de muchísimos años, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo podríamos comenzar la conversación sobre esta importancia de la participación social en el rescate, la preservación y la conservación de bosques urbanos? Bueno, es muy importante que todos sepamos que las ciudades como esta, que ya es una metrópoli, pues tienen muchos componentes bióticos y abióticos, porque a fin de cuentas la ciudad es un ecosistema urbano. Quienes estudiamos ecología, el gran maestro Odum nos escribe en su libro de ecología que la ciudad como ecosistema urbano es un tipo de ecosistema heterotrófico que requiere de fuentes de energía traídas de fuera del ecosistema, y eso nos hace muy dependientes. Justamente las ciudades necesitamos traer energía de fuera, alimentos energéticos de todo tipo, desde la electricidad, que la traemos desde fuentes caídas de agua, que es todo el sistema de hidroeléctricas. Y el agua también. El agua las tenemos que traer de otras partes. Entonces, esta huella ecológica que se va generando por parte de nuestras ciudades, pues es bastante fuerte. Pero ¿qué pasa con los que habitan en estas ciudades? Es decir, ¿qué pasa con nosotros? Los que estamos en casa, en los barrios, en las colonias. Bueno, los habitantes tenemos que tomar conciencia de que la ciudad es un hábitat que tenemos que cuidar, y el cuidado no se va a hacer solo. O sea, y no nomás solo lo va a hacer la autoridad, sea municipal, estatal o federal. La más inmediata es el municipio, y ya vimos que los municipios pues han sido rebasados en muchos aspectos. No se diga a nivel ambiental. Entonces lo que tenemos que hacer los habitantes es tomar conciencia de lo que podamos nosotros hacer, evitar lo más posible contaminar y organizarnos. Eso es uno de los aspectos muy importantes. Considerar que la metrópoli ha crecido mucho, ya somos muchos municipios conurbados. Éramos 4 cuando era zona metropolitana, ahora es área metropolitana de Guadalajara, y estamos hablando de 3,400 kilómetros cuadrados, y donde tú lo has dicho, se carecen de áreas verdes. Entonces, bueno, si se carecen de áreas verdes, pues hay que tomar conciencia que tenemos primero que cuidar lo que ya tenemos como arbolado. Y bueno, también hay que considerar los arbustos, las plantas de diversa índole que están en camellones, en nuestras propias banquetas o en nuestros jardines, en cada domicilio, si es que los tenemos. Hay que proteger el arbolado, hay que darle mantenimiento, y hay que revisar muy bien la legislación para que las autoridades, que son las inmediatas responsables de dar mantenimiento al arbolado, pues también permitan que los vecinos organizadamente podamos dar ese mantenimiento, porque somos los que estamos involucrados directamente en los beneficios ambientales que nos dan las plantas, y por ello pues las áreas verdes, caray, pues sí es de preocuparse, porque fíjate, tenemos 2 datos así. La universidad, a través de investigadores del CUSEI,
nos dan la cifra, y este es muy reciente, de 3 metros cuadrados de área verde por habitante. 3 metros cuadrados. La CEMADET, que es la Secretaría del Ramo Ambiental, pues nos está dando 2,5, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy por debajo de indicadores que nos fija, tú lo has dicho, la Organización Mundial de la Salud, y ahora lo que está proponiendo recientemente son hasta 15 metros cuadrados. Claro, sí. Y lo mínimo aceptable son entre 9 o 10. Es lo mínimo aceptable. Lo ideal sería llegar por lo menos a 15 metros cuadrados, ¿no? No se diga que hay ciudades que tienen mucho más, hasta 100 metros cuadrados por habitante. Pero la verdad es que esto nos debe de preocupar mucho porque tiene que ver con la calidad de vida, con la salud, tanto mental como física de los que habitamos el ecosistema urbano. Totalmente de acuerdo. Compartiremos la idea, Jaime, de que la ciudad es el invento más, o uno de los inventos más formidables del ser humano. Claro. En la historia de la humanidad, la ciudad. La ciudad nos brinda muchísimos beneficios, pero el problema de modelos de ciudades como la nuestra, que es que se han convertido en altamente depredadoras. Claro. Son monstruos devoradores de todo. Sí, así. De recursos, hasta de sueños y vidas, yo diría, ¿no? Claro, sí. Y la falta de arbolado, la falta de áreas verdes, concuerdo contigo totalmente, que te genera estrés, te genera neurosis, te genera depresión, te genera muchas cosas que a lo mejor en el día a día no somos conscientes de decir, porque está totalmente deteriorada mi parquecito de la colonia, estoy triste. A lo mejor no hacemos consciente eso. Pero sí hay tristeza cuando no hay suficiente área verde alrededor tuyo, porque es un contacto muy especial con todo lo verde, con todo lo que te representa el dar y recibir de la naturaleza. Vamos a ir a una pausa, volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Doctor, ¿cómo define el tema de la salud sustentable? Pues mira, por principio de cuentas, es un tema que a todos nos debe preocupar. Es un tema en el que todos debemos participar de forma muy activa, con una formación importante desde las primeras etapas educativas y que debe basarse en principios incluso éticos a fin de lograr para nuestra sociedad un mejor ambiente con el objeto de que los ecosistemas y no solamente la salud del ser humano estén bajo resguardo y prevalezcan en sus mejores condiciones. Creo que la salud de los seres vivos como tal es muy importante, pero importante igual es el equilibrio de los ecosistemas. Doctor, 3 acciones que usted recomiende a nuestro público de Atmósferas para tener una salud sustentable. Bueno, en primer lugar, estar perfectamente enterados de la mejor manera de resguardar la calidad del agua, el buen uso de este líquido vital. Segundo, de igual manera, todo lo relativo a evitar la contaminación del aire. Ya en la última década se ha duplicado el parque vehicular de la zona metropolitana y del estado de Jalisco en general. ¿Y la tercera? Bueno, la tercera me parece que es fundamental, resguardo de nuestros bosques, de nuestras reservas
territoriales boscosas, cuidar mucho lo relativo, además, a los recipientes que utilizamos y sobre todo el adecuado manejo de la basura y su clasificación, doctor, solamente por citar algunas. Escuchamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con la conversación con el doctor Jaime Eloy Ruiz Barajas, que él es vicepresidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago AC y uno de los principales promotores de lo que hoy conocemos como el Bosque Pedagógico del Agua, porque bueno, pues antes era Colomos 3, tanto tiempo de Colomos 3. ¿Cuántas aventuras y experiencias en esto de Colomos 3 y cuántas generaciones han pasado por ahí, Jaime? Sí, hombre, de hecho, pues tú eres una testigo de cómo surgió este fenómeno de los colomeros. Sí. Y cómo, qué es lo que nos inspiró rescatar un espacio público. Bueno, cuando nosotros empezamos a observar una urbanización que se daba a través de una plaza comercial y que pues definitivamente estaba muy muy cercana a uno de los manantiales importantes del sistema de Colomos, que es el manantial del Barreno. Sí. Tú recordarás aquel movimiento que se propició de movilización ciudadana, de protesta y hasta de denuncia, hasta nos fuimos a los tribunales, recordarás, porque veíamos que esta plaza comercial podía dañar pues las aguas subterráneas. El pabellón, ¿verdad? Y entonces, bueno, finalmente, pues ya vimos cómo está la justicia en nuestro país, pues ni en los tribunales logramos ganar. Y vaya que teníamos argumentos académicos, científicos muy importantes de que, bueno, era un área que no debió haberse urbanizado. No. Había ya una serie de círculos concéntricos bien definidos a través de aquel famoso decreto de 1984, que el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo, por cierto, el Congreso del Estado también a su vez, decreta este plan parcial de urbanización y protección ecológica de los Colomos, ¿no? Muy ambicioso, desde luego, pero además muy visionario para hacer la fecha en que estamos hablando, de proteger toda esta subcuenca Temajá-Colomos, y que lamentablemente este decreto que venía a establecer criterios de urbanización realmente sustentables y de proteger esta cuenca tan importante, tratándose pues de manantiales que desde el 13 de febrero de 1901, estamos hablando a principios del siglo XX, empezaron a darle agua a la ciudad de Guadalajara. Entonces creo yo que pues estos aspectos que nosotros llegamos a conocer y que lamentablemente pues no fueron, digamos, las pruebas de peso para frenar, yo diría, este capitalismo salvaje, en donde más se espera especular con el suelo urbano que proteger las fuentes naturales de agua, pues fue lo que nos ganó esa batalla. Pero sin embargo fue lo que nos interesó voltear y analizar realmente en dónde podíamos nosotros como ciudadanos empezar a poner la muestra de todo lo contrario, es decir, reforestar, encontrar el espacio público. Y tú recordarás que hicimos recorridos junto con el doctor José de Jesús del Río Preciado, que ya falleció, sí, en paz descanse, un ejemplar ciudadano que nos mostró el camino hacia dónde teníamos que ir a rescatar un área pública que efectivamente se había constituido para proteger los manantiales, ¿verdad? Sí. Estamos ligando entonces la participación social, individual y colectiva en un trabajo muy concreto que es el rescate de Colomos 3, ahora lo que le llaman el Bosque Pedagógico del Agua. Acá en Zapopan, quien nos está escuchando en las regiones, acá en Zapopan tiene espacios y patrimonios verdes naturales muy, muy importantes que hay que preservar. Y Colomos 3, que ahora es un proyecto concreto, entonces eran baldíos. Sí, acuérdate que había mucha basura, incluso era tierra de nadie. Y este grupo de personas, dentro de las cuales eran los líderes, el profesor Jaime Eloy Ruiz Barajas y el ingeniero del Río, en paz descanse, pues nos adentraron ahí, pero era puro ahí matorral, y además teníamos de vecinos a malosos, y de todas maneras. De todo había ahí, de ¿no? todo había ahí. Todas las alimañas y peligros y riesgos, pero pues lo que nos conjuntó en este propósito, pues fue... Era la importancia. Claro, rescatar el espacio público hace casi 20 años. Así es, porque, como lo explicó el doctor Jaime Eloy, bueno, pues este espacio era propiedad del gobierno.
Claro, documentos, fuentes primarias, inclusive notariales. Sí. Pudimos investigar planos viejos, antiguos, de 248 hectáreas en toda esta zona. Y ese lugar, lo que nosotros desde un principio quisimos, eso tiene que ser Colomos 3. Eso tiene, porque lo del bosque pedagógico del agua surgió después. Claro. Fue una propuesta mía cuando yo llevaba a mis alumnos. Es relativamente reciente lo del bosque pedagógico del agua. Así es. Pero Colomos 3 estamos hablando de hace 20 años. Sí, claro, queríamos que eso fuera Colomos 3. Decíamos, ¿por qué Guadalajara tiene Colomos 1 y 2 y por qué Zapopan no tiene un Colomos 3? Aquí está el espacio. Descubrimos cerca de 37 hectáreas, pues que era, como tú dices, era un gran baldío. De hecho, hasta fue un banco de explotación porque sacaban material geológico de los arroyos, el arroyo de la Campana y el arroyo de la Coronilla. Arena de río sacaban, Jal, no se diga lo que es toda lo que es Jal, ¿no? Y entonces, la verdad, pues vimos que teníamos que rescatar eso y empezamos a limpiar y a sacar toneladas de televisiones, refrigeradores, colchones. Era de todo. Y empezar una labor de restauración del área, más con ganas que con los instrumentos para hacerlo. Claro. Pero de cualquier manera, como cualquier idea buena, se fueron sumando personajes, gentes de la Universidad de Guadalajara. Nos mandaban por la carretera esta de Nogales los tractores, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que nos mandaban eso para mover la tierra porque era dificilísimo a pura pala. Teníamos que generar las condiciones de suelos, de conservación, emparejamiento y todo, porque había unos taludes medio riesgosos. Pero bueno, pues en lugares donde teníamos que plantar árboles lo hicimos, empezamos a trabajar. 1998 fue la primera plantación que hicimos, acuérdate. Y antes, pues 2 años antes, andábamos recorriendo y explorando y fundamentando nuestra acción. Dijimos, esta es tierra pública y tenemos que posicionarnos. Así es, fundamentando porque no era fácil entrar y decir, bueno, pues aquí quiero limpiar y quiero reforestar. Digo, porque alrededor de Colomos, curiosamente, el gobernador Curiel compra 248 hectáreas. Pero resulta que le quedan a Colomos 90 y algo. Sí, lo que es Colomos 1 y 2, que está, digamos, en el territorio de Guadalajara, y que en 1983 recibe el ayuntamiento por parte del gobierno del estado un comodato del cuidado de estas 91 hectáreas. De 248, nótese. Lo que es el bosque, que fue un bosque inducido, y en donde están precisamente estos enormes estanques que están recibiendo el agua a través de una serie de acueductos. Por eso ahí hay una avenida que se llama Acueducto. Es una serie de ramales de acueductos de agua subterránea que se recaba y se lleva allí, y de ahí donde está el castillito y el cuarto de máquinas, que fueron máquinas que por primera vez el gobernador Luis del Carmen Curiel compró en Estados Unidos para bombear el agua, porque resulta que el nivel está abajo de la ciudad, el de los Colomos, estamos abajo de la ciudad. Y fíjate cómo hombres visionarios, ¿verdad? Sí, cómo no. O sea, él en realidad compra la tierra porque vio ahí, dijo, aquí esto nos va a servir para el futuro. Así es. Por el agua. Por el agua. No tanto por formar el bosque, que fue como una cosa añadida muy importante. Sí, claro. Pero lo principal era el agua. Sí, claro. Toda esta cuenca hídrica que hay ahí, todo interconexión, ¿no? Sí. De manantiales de agua. Y pues qué importante, porque fue como él dijo, al cabo de los años, ¿no? Sí, fíjate que qué visionario lo que tú dices, porque estamos en la época del porfiriato. Este gobernador siempre, pues, demostró con mucha inteligencia y creatividad, dice, bueno, vamos a adquirir estos terrenos, pide autorización del Congreso del Estado. Por cierto, hay un informe en 1903 donde él da cuenta al Congreso qué se hizo con los dineros, cómo se compraron los terrenos, todos los arreglos que se tuvieron que hacer con particulares. Y bueno, ahí están las fuentes de investigación, están los títulos de propiedad, en donde se habla claramente en cada una de estas compras que es para asegurar el agua a Guadalajara. Y hay que considerar y sobre todo reconocer que Guadalajara fue dependiente de los Colomos casi durante 40 o 50 años, medio siglo, que fue la principal fuente de abastecimiento. Sí, ya cuando crecimos, bueno, se introduce agua de Chapala. Antes de eso, incluso de Tezistán del Valle, están los sistemas de pozos profundos en la década de los años 40. Y Chapala, pues ya fue en el 56 cuando nos hicimos usufructuarios de esta agua de Chapala. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Para controlar el brillo de la cara, raya la pulpa de un pepino, es decir, sin cáscara.
Una vez preparado, espárcelo sobre el rostro y déjalo reposar durante 10 minutos. Es importante que cuando te lo retires, lo regreses al recipiente y no lo tires al lavabo. Si lo usas de 2 a 3 veces por semana, reducirás el problema de la piel grasosa. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Los árboles y plantas de los bosques son fuente de refugio y alimento para muchas especies, y ni qué decir del oxígeno que nos proporcionan. Además, los bosques en general cumplen también funciones de regulación climática, proceso de reciclaje de agua y nutrientes, los cuales dependen de grandes bloques de cobertura boscosa intacta. ¿Te has preguntado cómo puedes cuidarlos desde casa? Compra madera con sello de garantía. Cuando vayas a comprar un estante o escritorio, fíjate que tenga un sello de madera sostenible como FSC. Tal vez cueste más, pero al menos te asegurarás de que la mayor parte de esa madera fue talada de zonas concesionadas que se reforestan. Y decimos la mayoría porque debido al sistema siempre hay formas de blanquear madera. No compres mascotas tropicales. Los periquitos y guacamayos son animales hermosos, pero a menos que tengan una certificación que diga lo contrario, lo más probable es que fueron extraídos de su hábitat natural de manera ilegal. Planta un árbol. Los árboles y las plantas capturan el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno al ambiente. Nos dan hermosos paisajes, sombra y un lugar perfecto para descansar. Estamos platicando el doctor Jaime Eloy Ruiz Barajas, vicepresidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, en este tema de conversación del día de hoy sobre la importancia de la participación social en la conservación, rescate y preservación de los bosques urbanos. Claro. Pero platícame, has trabajado con muchísimas generaciones de alumnos, sí. Y en este proceso de trabajo educativo, ¿cómo... yo quiero que me platiques cómo sistematizabas, cómo entrabas a invitar y cómo los muchachos se enrolaban en todo este trabajo. Pero antes de que me contestes, vamos a escuchar una cápsula del Planeta Multicolor y volvemos. Hace 10 años, el 5 de junio de 1997, se presentó la encuesta mundial de opinión pública sobre el medio ambiente que cada 5 años realiza el Monitor Internacional sobre el Ambiente de Canadá. Entre enero y abril de ese año, a más de 27,000 personas en 24 países que representan el 60% de la población global. Fue conducida por respetadas compañías de investigación. Este es el resumen de resultados. Fuertes y crecientes preocupaciones ambientales prácticamente en todo el mundo. Se ve al crecimiento económico y a la protección ambiental como complementarios. Una profunda preocupación por los problemas de salud, especialmente para los niños. El cuidado del medio ambiente se ve como un asunto de sobrevivencia. Ahora te platicaré qué resultó en México.
La preocupación personal por el medio ambiente creció de un 83% en 1992 a un 86% en 1997. Mi salud es afectada por problemas ambientales. 68% lo cree en 1992. El 65% cree que la gestión ambiental gubernamental es pobre o muy pobre. Schopenhauer dijo alguna vez que la verdad revelada es tema de burla al principio, luego se le opone resistencia y por último se hace manifiesta como algo evidente. Los jóvenes han sido uno de los sectores que más ha entendido esto. La juventud está generalmente abierta al cambio. Es un sector marginado de la sociedad que está creciendo con la globalización y es la que va a heredar la actual situación del mundo. Hagamos el cambio, involucrémonos en actividades de participación y rescate ambiental. Reportó para Atmósfera 2.0 Eduardo Rubalcaba. Gracias, Eduardo. Qué interesante, cifras y encuestas mundiales. Y oye, la pobre gestión gubernamental sigue estando en la lona, ¿verdad? No, sí, desde luego que lo hemos testimoniado. Nosotros lo hemos vivido como ha habido gobernantes muy irresponsables. Y bueno, afortunadamente, mira, después de nosotros, por en el caso de Colomos, ¿no? Después de tantos sexenios de estar insistiendo en defender Colomos, bueno, pues ahora el actual gobernador se lanza a rescatar, en este caso estamos hablando de 12 hectáreas, en donde ya se estaba autorizando más de 4,000 departamentos, ahí en la misma microcuenca de Arroyo de la Campana, ¿no? Lo que es Colomos 3 o Bosque Pedagógico del Agua, y afortunadamente llegó a tiempo a quitar todo aquello y a rescatar lo que legítimamente le corresponde al gobierno del estado, y en este caso a la sociedad, ¿no? Antes de la pausa, del comentario de nuestro Eduardo Rubalcaba, nuestra cápsula Planeta Multicolor, yo te hice una pregunta sobre cómo involucrabas a los jóvenes y cómo estos permanecían en el trabajo y luego pasaban la estafeta a otros y a otros y a otros. Sí. Y quisiera que platicáramos un poquito sobre esto. Bueno, fíjate que las primeras experiencias que tuvimos, tú lo vistes, fue el apoyo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a través de 6 preparatorias metropolitanas que entraron durísimo a trabajar junto con sus maestros. Luego después, bueno, pues se quedó Prepa 7 ya prácticamente. Yo dirigí un grupo de mantenimiento forestal y le estuvimos entrando varios años ahí. Y luego ya tuvimos apoyo de la Universidad Panamericana a través de prestadores de servicio social. Laura Aro era regidora, antes de ser regidora en Zapopan. Laura Aro fue mi alumna en Prepa 7 y resulta que era de las muchachas que iban a ayudarme al bosque a regar los arbolitos y todo, entonces ya después se hizo abogada y política y todo esto y llegó a ser regidora, y un sueño que teníamos, tú recordarás después de que fuera Colomos 3 que se declara área protegida, pues se logra con Laura Aro hizo sus buenos oficios como regidora, logramos que fuera área protegida, pero todo esto fue acompañado del entusiasmo de muchos jóvenes. Muchísimos. Mucha juventud allí yo llevaba a mis alumnos de Prepa 7 que conocieran el manantial de la Campana y yo los veía en sus rostros emocionados de ver cómo el agua subterránea brota, ¿no? Y llena todos esos lugares, ese manantial tan precioso, sí. Y entonces yo decía, bueno, esto es realmente un laboratorio viviente. Un bosque urbano es importante porque se convierte en un recurso didáctico muy interesante. Salir del aula es importante para ir y conocer los manantiales. Y bueno, yo los llevaba a que conocieran una cuenca hidrológica. Bueno, esta es una cuenca, aquí corre un río, aquí corre otro río, estas son las cañadas. Nos introducíamos hacia las cañadas a ver esa vegetación exuberante y todo lo que es el bosque de galería que conforman los arroyos. Toda esta experiencia es importantísima, ¿no? Y ver cómo ven los manantiales los muchachos, todo esto, dije, no, esto es muy pedagógico. Por eso surgió la idea de Bosque Pedagógico del Agua. Junto con esto y el entusiasmo de los jóvenes al ayudarme a regar los arbolitos, a quitarle el muérdago y todo esto, estas tareas muy interesantes. Cajetear. Sí, y a ir poco a poco adquiriendo herramientas, ¿no? Asadones, palas, zapapicos, un montón de cositas que se necesitan
habitan, y entonces de ahí pues surge siempre el apoyo fundamental de ellos. Después, fíjate, se crea el colectivo ciudadano pro bosque pedagógico del agua, que fue una idea de Jorge Gastón, y Jorge Gastón, bueno, con una metodología muy interesante, logra consolidar esta estructura ya organizativa con muchos jóvenes de varias carreras universitarias y de varias universidades, y entonces tenemos un colectivo muy interesante trabajando allí, y de esa manera pues creo que hemos sido capaces de vincular a la empresa. Hemos tenido empresas que nos ayudan con sus empleados, con sus trabajadores, hasta con sus gerentes, tratándose hasta de bancos, que van y nos ayudan, y siempre lo introductorio es mostrarles qué es, a qué lugar han llegado. Ahí nos encargamos Jorge Gastón y tu servidor de explicarles, ¿verdad?, todos esos datos que es importante que tengan para que sepan que lo que van a hacer es de trascendencia. Y bueno, yo quiero compartirles a todos ustedes una cuestión que les va a asombrar. Todo este trabajo es voluntario. Es voluntario. Es un trabajo eminentemente voluntario por el cual no se recibe paga alguna. ¿Los dejé de a 6? Los dejé de a 6, Al ¿verdad? contrario, le mete uno, ¿no? Al contrario, le mete uno. Sí. Oye, que pues coopérate para los lonches Sí, de los que vienen, para el agua. Al agua, porque hay que hidratarse y demás. Sí. Vamos a ir a una pausa y volvemos. ¿Sabías que los bosques curan? Los bosques son siempre sorprendentes. Adentrarse en un bosque y escuchar su música puede ser además terapéutico. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La cultura del mexicano en su consumo de alimento es en base a granos. En este caso, el humano consume una gran cantidad de maíz en alimentos como tortillas, pozole, tamales, atole, entre otros. Existen hongos que se presentan en los granos, como en el maíz. Son ricos en proteínas, como tenemos el huitlacoche. Otros hongos microscópicos son productores potenciales de sustancias tóxicas llamadas micotoxinas. Estos microorganismos, que se forman en una manera natural, presentes en los granos, los vamos a encontrar en diversos granos, en maíz, en cítricos y en frutas. ¿Cómo se forman estas sustancias tóxicas llamadas micotoxinas en los alimentos? Para que se puedan llegar a formar, requieren de porcentajes muy altos de humedades en los alimentos. En los cerdos, cuando encontramos estas sustancias tóxicas en los tejidos, los vamos a encontrar en una forma bioacumulable.
el humano consume esta carne y también puede llegar a contaminarse. En las aves de postura, cuando los animalitos ponen sus huevos, vamos a encontrar esas sustancias tóxicas en el huevo, en el que nosotros llegamos a consumirlos. La población humana es muy vulnerable a los problemas al consumir este tipo de sustancias tóxicas llamadas micotoxinas. Bueno, escuchamos a la doctora Margarita Hernández, es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Agradezco al programa Atmósferas TV y a la reportera Sandra Quiñones por facilitarnos esta información. Bueno, Jaime, y volviendo a la cuestión de la inducción a jóvenes, han pasado cientos y cientos y cientos de jóvenes. Muchísimos. ¿Ustedes tienen un recuento de la cantidad de jóvenes que han pasado por ahí? La verdad no. No tenemos Jaime, recuento. ¿Cómo vas a contar esta historia? ¿Cómo la vas a poner escrita o en audiovisual? Simplemente hay que decir que son miles de jovencitas, de jovencitos que además consideramos que ha sido formativo esa experiencia porque como bosque pedagógico del agua, nuestro principio fundamental es educar con y para el agua. Ahí ellos ven un manantial que es preciosísimo, ven los arroyos, ven la vegetación también y bueno, pues es parte de su formación y yo creo que como bosque pedagógico hemos logrado impactar a la población vecina. Van muchas doñitas de Santa Margarita y nos ayudan a regar porque van y caminan por el bosque y se llevan sus botecitos que traen de su casa, los llenan de agua y van y nos ayudan a regar los arbolitos pequeños y es organización propia comunitaria de Santa Margarita, ¿no? Así es que pues está muy entusiasmada la gente con su bosque, más cuando lo conocen porque cuando no saben ni qué atributos ambientales tiene. Oye, simplemente estamos en la parte más baja de una subcuenca, Atemajac-Olomos, que logra recabar cerca de 4 millones de metros cúbicos al año de agua y que además, bueno, pues estamos hablando de 8,000 hectáreas en la parte alta donde se encuentra muy urbanizado, por cierto, ya, es muy lamentable. Han desaparecido muchas cañadas donde se recaba agua pluvial, las han urbanizado, las han tapado con escombros, pero pues se proyecta toda la subcuenca por el río Atemajac y no es Canal de Patria. Quiero corregirle a muchos funcionarios que dicen Canal de Patria, no, es el río Atemajac, porque tenemos que tener visión de cuenca y hay que considerar que la hemos dañado mucho. Mira, en el 74 se creó una plaza comercial que es de las importantes en la ciudad, encima del río. ¿Sí? Está ahí por Ávila Camacho, es Plaza Patria. La Plaza Patria. Ajá. Luego ahora resulta que no aprendemos porque ahora se está haciendo una edificación muy alta y muy pesada también sobre el mismo río. Entonces, bueno, cae. ¿Ahí mismo? ¿En Plaza Patria? Sí, por el mismo río de Atemajac. Entonces, todo este río va a dar hasta el río Santiago, que es la cuenca madre, la del cuenca del río Santiago. Entonces, hay que considerar pues que ya hay ciudades en el mundo que han rescatado sus ríos, que al contrario, si quedaron atrapados en la urbanización, los han saneado y han sido un ejemplo de arquitectura, de reconstrucción. Y a nivel medioambiental hay que considerar que no vamos a alcanzar el desarrollo sustentable si no hacemos un desarrollo regenerativo y es lo que estamos haciendo en Colomos 3, Arroyo de la Campana, también así se llama el predio, y como bosque pedagógico del agua estamos enseñando a que para alcanzar la sustentabilidad primero hay que regenerar y es lo que estamos haciendo con lo que podemos. Sí, con lo que se puede, porque bueno, yo recuerdo en estas cosas de las añoranzas y los recuerdos que hasta de prestado. Es lo que nos llevamos a veces al bosque La Primavera hace muchos años más, ¿te acuerdas? Claro. También herramientita que nos prestaban los vecinos, los abuelos, los tíos. Hasta los militares, ¿te acuerdas? Tú fuiste una de las que se animaron a ir y lográs convencer al general de la zona militar y nos mandó hasta soldados a apoyarnos. Nos mandó esa zona, esa experiencia. La Hondonada. Es en la Hondonada, que también es una experiencia de rescate. De gestión ambiental. Y restauración, de gestión. Bueno, tiene todo, ¿verdad? Sí. Muy hermosa. Bueno, como también en el municipio Don Gabriel Covarrubias, cómo nos ayudó también con el transporte. Sí, fue Jaime, una época muy hermosa. Me gustaría que nos dieras un mensaje final, porque estamos llegando ahora sí ya a la conclusión de esta conversación. Bueno, pues tengo muchas cosas que decir, pero la verdad en el poco tiempo que nos quede y gracias por el tiempo tan hermoso que nos acaba de brindar para dar a conocer nuestros proyectos, pues es decirle a la comunidad que nos escucha, jóvenes, adultos, bueno, yo ya soy adulto mayor, te quiero decir. Aunque te ves muy joven, pero bueno. Pues el bosque ha sido, ¿verdad? Es el la que receta. Te da la energía. Yo les recomiendo a mis jubilados que vayan y nos visiten al bosque. Yo les quiero decir que cuando uno ve a los niños muy pequeños, con esa etapa tan hermosa que tiene el ser humano, también veo los polluelos en los nidos,
veo a mucha fauna y flora que está naciente, a esos pequeños renuevos de los árboles adultos, de los bosques, cómo también se queman, porque no solamente se quema la hojarasca y el pastizal, se queman los renuevos. No siempre los informes nos dicen que los árboles adultos se salvaron. No, es un desastre, un incendio. Es Cuando uno ve esa etapa de la infancia, tanto humana como de las diversas especies, se te cae el dice corazón. uno, caray, necesita uno trabajar muy fuerte. Y el gran reto y desafío que yo convoco a los jóvenes y jovencitas de nuestra sociedad es que se involucren. Primero, a que cuiden lo que tienen cerca, en sus barrios, en sus colonias. Ajá. Si no hay árboles, hay que ponerlos y cuidarlos. Adoptarlos. Sí, hay que adoptarlos. Hay que quererlos, adoptarlos, así como a la mascota, Claro, así como al amigo. Sí. Y, sembrarlo y cuidarlo. Y ahí es donde estaríamos creciendo como seres humanos. Eso es lo que sí deberíamos sentirnos satisfechos, que como seres humanos nos hemos mejorado y nos hemos perfeccionado. Ese es mi mensaje. Jaime, no me voy sin antes que nos des una anécdota que dices, esta es mi anécdota. Bueno, la gran anécdota es el que una alumna mía de Prepa 7, ¿sí?, después de muchos años, me busca, maestro, vamos a apoyarlo, y logra precisamente con sus gestiones, acordándose de aquellos tiempos, pues logra que se geste esa aprobación del Congreso del Estado y también del Cabildo de Zapopan, el área protegida, que es para nosotros un blindaje muy importante, y para mí es como el recoger lo que uno ha sembrado. Es una semilla que se sembró hace años, siendo esta jovencita estudiante, y que después como funcionaria logra sus gestiones que se dé esa declaratoria de área protegida. Eso para mí es una enorme anécdota, además, que es constatar cómo en la educación también se forjan estos valores y estas actitudes sobre todo. Danos el nombre. Sí, bueno, pues la verdad de las cosas, no me gustaría más que dar miles de nombres, ¿sí? Pero la verdad, yo no podría dar un solo nombre. Tendría que dar muchos porque es un esfuerzo colectivo, esa es la verdad. Pero la verdad de las cosas es de que cuando uno logra estos objetivos y estas anécdotas se cumplen, pues es muy importante reconocerlas, ¿verdad? Pues bien, es momento de agradecer, y agradezco a la CEMADET Jalisco, agradezco a los hospitales civiles de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA, a Marla y Regina González en la dramatización, a todos los colaboradores de esta emisión que han dado su aportación. Muchísimas gracias, porque sin todos ellos no podríamos construir este proyecto educativo y cultural hacia la sustentabilidad que es Atmósferas 2.0. No me despido sin antes agradecer a todos y cada uno de los jóvenes entonces, o casi niños, y ahora adultos, que nos están escuchando y que recuerdan, yo trabajé en Colomos 3, yo me acuerdo de mi maestro Jaime Loy, yo recuerdo que me prestaron las palas y que llevé 10 lonches porque iba a compartir, y que eso es el sueño hecho realidad, no solo de rescatar un área tan importante, esta zona natural del bosque de los Colomos, que se llama Colomos 3, hoy Bosque Pedagógico del Agua, sino es la construcción del tejido social, la construcción de ciudadanía, de una ciudadanía que se está haciendo consciente de la importancia de un mejor ambiente y entorno, no solo para ellos mismos, sino para los que vendrán. Esto fue Atmósferas 2.0. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.